una clase práctica con una explicación que les ha dado su jefe de trabajos prácticos, la profesora Naike González. Pero por ahí, hablando con ella, consideramos conveniente sí que ustedes vean una parte del programa que es la unidad 5. Estamos en el módulo 2, morfología externa e interna de los órganos reproductivos. Entonces, de las espermatófitas, o sea, las plantas con semillas. ¿Sí? Y lo que creímos conveniente de este programa, vamos a ver si podemos darle dinámica a esto, es la unidad 5 que ustedes tienen en el programa. Van a encontrar morfología externa e interna de los órganos reproductivos de las espermatófitas, flor. Entonces, aquí tenemos el programa en la unidad. Quiero sacar esto. Ahí está. Bien. Origen de las angiospermas, la evolución de la flor, definición y teoría sobre su origen, estructura básica, simetría, sexualidad, aspectos morfológicos y anatómicos del desarrollo de los verticilos estériles y fértiles, fórmula y diagramas florales. Quizás eso ya lo estuvieron viendo en la parte práctica, pero lo que está aquí destacado, ¿no es cierto?, en color rosado, es lo que a mí me gustaría que ustedes hoy presten atención. En particular a los dos verticilos fértiles, que sería el androceo. Ahí vamos a ver la estructura delantera, la microesporogénesis y la microgametogénesis, gametofito masculino, también denominado andrófito, tipos de granos de polen, gineceo, carpelos, un poco de placentación, digamos, porque ustedes han visto ya en los cortes transversales de ovario, óvulo o rudimento seminal, megasporogénesis, megagametogénesis, gametofito femenino, ginófito. Y en particular aquí me detengo solamente para decirles que vamos a ver el ciclo biológico de una angiosperma. Y luego polinización, fecundación, que nos llevaría la semana que viene a ver semilla y frutos. Si estamos aquí con la presentación de los contenidos, ¿no es cierto?, de la unidad 5, vamos a seguidamente a comenzar con el desarrollo de los mismos. Si nosotros tenemos en cuenta que las angiospermas y las gimnospermas, ambas, constituyen una división importante que son las espermatófitas. Si nosotros recordamos, las espermatófitas, ¿sí?, en la filogenia, las ubicamos, ¿sí?, en el grupo, en la parte superior de la filogenia, donde tenemos, para algunos autores, ¿no?, la categoría de subdivisión, para otros división, por eso espermatófitas, donde se encuentran los dos grandes grupos. Esperen un momentito. ¿Puedo? Ahí está. Y las gimnospermas, donde están las cicadópsidas, gingópsidas, coniferópsidas, y las angiospermas, donde tenemos las magnoliópsidas, orden basal, las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas. Toda la adquisición evolutiva importante aquí es la semilla, ¿sí?, que esa semilla va a transportar o va a proteger el futuro espermatofito, ¿sí?, la futura generación diploide. O sea, primero, después de la fecundación, se forma el cigoto, se va presentando los distintos estadios embrionarios hasta, ¿no es cierto?, producirse el desarrollo y la germinación de la semilla para dar origen a un nuevo espermatofito, ¿sí?, gametofito y
espermatofito diploide. Bueno, entonces vamos a ver, ¿sí? Este grupo de plantas vasculares, traqueófitas, comparten junto con las glicófitas y helechos que hemos visto, ¿sí? Ese gran grupo de traqueófitas, pero aquí vamos a ver la característica importante, la adquisición evolutiva, que es la flor. Parece que hoy está muy lento todo. Bueno, y nosotros tenemos que trasladarnos a las primeras plantas con semillas al Devónico tardío, o sea, a la era paleozoica. ¿Sí? Empiezan a aparecer las plantas con semillas y en particular van a conformar las floras más importantes en el Mesozoico, o sea, en el que nosotros estamos viendo el origen en el Paleozoico y en la posterior, ¿no es cierto?, en los periodos y en la era Mesozoica, se hacen dominantes las gimnospermas. Entonces, si miramos este gráfico, vamos a ver lo que las semanas anteriores hemos analizado, que eran las licófitas y monilófitas, fueron importantes, ¿no es cierto?, a partir de las primeras plantas vasculares en el Devónico. Aparecen las licófitas y helechos, y algunos colocan en el Devónico tardío, principios del Carbonífero, a las espermatófitas. Ahí tenemos las dos grandes subdivisiones, gimnospermas y angiospermas. Entonces, las angiospermas son las que adquirieron, ¿no es cierto?, y aparecen ya entre finales del Jurásico y Cretácico para convertirse en las dominantes en las floras actuales. Si nosotros miramos las gimnospermas, fueron dominantes en la era Mesozoica, durante el Jurásico y Cretácico, coexistieron con las angiospermas, pero luego los diferentes taxones fueron disminuyendo en diversidad de especies hasta que, bueno, algunos de ellos se extinguieron, pero otros permanecen con pocos representantes actuales. No ocurre esto con las angiospermas. Bien, entonces pasando al Cretácico, nos ubicamos en la era Mesozoica, 135 millones de años. Las angiospermas surgieron en el registro fósil gradualmente, alcanzando una dominancia global en la vegetación en alrededor de 90 millones de años. Si nosotros miramos este árbol evolutivo, ¿sí?, vamos a tener los dos grandes grupos de espermatófitas. Lo que nos vamos a focalizar hoy en día son en las angiospermas. Si vemos aquí en la imagen de la derecha, ¿sí?, están la característica de la semilla, los grupos basales, las magnólidas, las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas. Bien, hay todavía una discusión respecto al origen del ancestro que comparten las angiospermas, y están vinculadas con un grupo en particular que son las caitoniales, las que aparecen aquí representadas en color amarillo. Nada más para ubicarnos, en algún momento encontraremos un espacio para hablar de las teorías que explican el origen de la flor, pero como les dije hoy, tratando, ¿no es cierto?, de dos temas importantes que están destacados al comienzo de la clase, vamos a ver justamente los órganos o los verticilos fértiles de la flor. Bueno, si nosotros, y ustedes ya tuvieron el modo y práctica de enfrentarse, ¿no es cierto?, con la disección de la flor, vamos a ver que las flores están formadas por un grupo de esporófilos, ¿sí? En algunos autores la describen como un braquiblasto de crecimiento limitado, provisto de microsporófilos y o
megasporófilos. ¿Cuáles son los microsporófilos? ¿Cuáles son los microsporófilos? Tenemos los verticilos fértiles, los microsporangios. Hablamos entonces del conjunto de los estambres que constituyen el androceo, y los megasporófilos, ¿sí?, son hojas modificadas que portan los óvulos o rudimentos seminales y constituyen el verticilo fértil, y denominado gineceo, formado por ovario, estilo y estigma. Bien, a esos dos verticilos nos vamos a ocupar hoy, ¿sí? Rápidamente yo les voy a pasar algunas diapositivas para ver la diversidad de flores que encontramos, y por supuesto ustedes ahora con más detenimiento podrán ver las distintas morfologías que adquieren, las simetrías, como vemos acá, varias flores de simetría bilateral o zigomorfa, ¿sí? Y la flora dominante, por supuesto, de plantas con flores o angiospermas. Solamente para que nos ubiquemos en los diferentes ejemplos, las angiospermas, y los vimos recién, las magnólidas o los órdenes basales, las monocotiledóneas que constituyen un grupo monofilético, y las eudicotiledóneas que son, digamos, las representantes, la mayoría de las plantas o de los ejemplos, los taxones que vamos a ver en el transcurso de estas próximas clases. Bien, la bibliografía que ustedes pueden utilizar seguramente ya la han visto para la parte práctica, el Raven Biología Vegetal, capítulo 20, ¿sí? Ahí pueden ver las relaciones filogenéticas de las angiospermas, las que estuvimos exponiendo ahora, las monocotiledóneas, y las eudicotiledóneas, que comprenden el 97% de las especies de esa división de plantas con flores. ¿Sí? Son muy importantes. Y en particular van a encontrar también los conceptos de flor, que ya también los tienen, un sistema caulinar determinado, ¿no es cierto?, de crecimiento determinado, que portan los esporófilos, los cuales son hojas que portan esporangios. Hablamos también de un braquilasto de crecimiento limitado y provisto justamente de esos verticilos. Bien, en lo que respecta a los estambres, nosotros tenemos las diferentes partes que conforman el filamento, una parte adelgazada, que tiene una parte terminal donde se encuentran las anteras, ¿sí? Generalmente un par de microsporangios o sacos polímicos, donde ahí vemos en un corte longitudinal, en el interior, van a aportar las microsporas o granos de polen. La morfología de los estambres fue variando a través de diferentes taxones y en diferentes representantes de lo que constituye la filogenia de las angiospermas. Lo que estamos viendo aquí son órganos laminares, ¿sí?, que portan los microsporangios. Algunos de ellos muy desarrollados, otros más adelgazados, ¿sí?, pero que nos evidencia la transformación, ¿no es cierto?, de esos microsporofilos a lo que hoy nosotros tenemos como un estambre compuesto por filamentos y anteras. Algunas de ellas, algunos de los géneros, Austrobaileya, Imantandra, Degemeria, Magnolia, son grupos actuales donde podemos ver esa modificación, ¿no es cierto?, de los estambres desde esas angiospermas, lo que pudo haberse ido transformando, ¿sí?, desde esas angiospermas primitivas hasta las angiospermas actuales. Cuando hablamos de esa hoja modificada, la denominamos microsporófilo, ¿sí?, que porta los microsporangios, que serían, ¿sí?, los sacos polímicos. Bien,
Y esta es la evidencia, ¿no es cierto? Miren, los microsporófilos pigmentados, los microsporangios, y lo que estamos viendo aquí son justamente dispersos, ¿no es cierto?, en ese órgano laminar, que serían las microsporas o granos de polen. Y la serie, cómo se va transformando de esas piezas florales, ¿no es cierto?, desde el exterior, que cumplen las funciones desde sépalos, pétalos, ¿sí?, y los pétalos hacia los estambres. O sea, generalmente se los vincula más con una transición desde pétalos, porque los pétalos tienen un solo haz vascular, a diferencia de los sépalos que tienen varios haces vasculares y lo semejan más a una modificación de una hoja, ¿sí? Entonces, la vinculación de los microsporófilos, de los estambres, con los pétalos. Esa sería una transición. Bueno, ¿cómo están esos microsporófilos? Hablamos de microsporangios o sacos polínicos que van a producir microsporas o granos de polen. ¿Cómo lo hacen? En el interior, ¿no es cierto?, de las anteras, están los sacos polínicos, donde a través de un proceso, hay células madres del polen, los microsporocitos, a través de un proceso reduccional, o sea, de una meiosis, se van a producir células haploides que van a conformar tétradas, ¿sí? Ahí vemos 4 células, las cuales luego, por un proceso, ¿no es cierto?, de transformación o maduración de esa pared que protege la micróspora de granos de polen, se van a observar diferentes estructuras externas, pero van a aportar lo que sería las células, primero célula vegetativa y células generativas, que serían los gametos masculinos, ¿sí? Entonces, ese proceso vamos a verlo ahora en una primera parte, la microsporogénesis, o sea, la producción de las esporas, micrósporas, y luego vamos a ver la microgametogénesis. ¿Sí? Bien, ¿dónde sucede esto? ¿Dónde nos ubicamos? Ustedes ya vieron los filamentos, las anteras, cada antera, ¿no es cierto?, constituida por tecas, ¿sí? Esas tecas si nosotros hacemos un corte transversal de las anteras, vamos a ver que van a presentar sacos polínicos o microsporangios, ¿sí? En general, por cada antera tenemos 2, ¿sí? Y dentro de esas anteras se van a producir, mediante este proceso, el grano de polen, ¿sí? Entonces tenemos microsporangios o sacos polínicos, micrósporas o granos de polen. A nivel anatómico, ¿cómo está conformada la antera? Va a presentar una epidermis o exotecio, una capa de células interna por debajo del epidermis o exotecio, que es el endotecio, un estrato de células parietales, o sea, uno o más, en este caso estamos viendo 3 estratos de células parietales, el tapete, que va a ser el tejido nutricio, y en la parte central el tejido esporógeno o arqueesporial. Allí es donde se va a producir la meiosis y la formación de las micrósporas, ¿sí? Acá tenemos un detalle ya de una antera madura, donde ya se ven diferenciadas las micrósporas o granos de polen. Bien, entonces, ¿qué funciones tiene el exotecio? A ver si puedo. El exotecio, la epidermis, va a ser la responsable de la apertura, ¿no es cierto?, de la antera. Y el tecio es una capa fibrosa, entonces esa contracción de epidermis y endotecio va a proporcionar
la dehiscencia o apertura de la antera para liberar las microesporas. El tapete, lo estamos viendo en la lámina, en la figura, generalmente va a tener un plasma abundante y núcleos, a menudo endopoliploides, y participan, ¿no es cierto?, en la nutrición del grano de polen. También en la formación de partes del tabique o pared del grano de polen, que ya vamos a ver la ultraestructura, y en la formación también en el aporte de sustancias que van a estar depositadas o incluidas en la pared del grano de polen. También pueden haber sustancias que van a adherir, ¿no es cierto?, el grano de polen, el crecimiento polínico, y otras que son importantes para la autoincompatibilidad. O sea, un grano de polen va a reconocerse en la superficie del estigma a través de justamente este reconocimiento, tipo cuando ustedes cerradura llave, y a partir de ahí se van a generar o se va a desarrollar la fisiología de germinación del zumo polínico y el transporte de las células de los gametos masculinos, ¿sí? Entonces, esas serían, digamos, la anatomía y la función que tienen cada una de las partes de lo que nosotros estamos observando, que es la antera inmadura a la izquierda de la imagen, de la diapositiva. Bueno, una vez que se produce la microsporogénesis, o sea, a través de la meiosis se forman las tétradas, vamos a ver qué sucede con respecto a esas tétradas, cómo se ubican, ¿sí? Tenemos en primera instancia la meiosis 1, ¿sí? El microsporocito va a formar, ¿sí? En este caso, vamos a ver cómo se comportan, si se forman inmediatamente las paredes una vez producidas las dos células producto de la meiosis 1, y también qué sucede a partir de la meiosis 2. Lo que podemos observar en la parte superior es que hay una pared que rodea, ¿no es cierto?, a las dos células en la meiosis 1, ¿sí? Y luego, cuando se produce la meiosis 2, también ocurre que cada célula está compartimentalizada y rodeada de una sustancia que es la calosa. Este modo de división y compartimentalización se llama citocinesis sucesiva. ¿Por qué? Cada división es sucedida por una división de citoplasma, y lo que ocurre es que las microesporas van a quedar dispuestas en un mismo plano. Se las denomina tétrades, tetra es 4, ¿sí? Y esas tétradas pueden disponerse de forma tetragonal, adquirir una figura romboidal, pueden disponerse linearmente o en forma de T. Y esta citocinesis sucesiva ocurre en un grupo importante que recién estuvimos viendo de angiospermas, que son las monocotiledones. Bien, ¿qué sucede en las eudicotiledones? Vamos a partir también del microsporocito. Vemos que se dividen, meiosis 1, ¿sí? Las células no se rodean de pared, ocurre una meiosis 2, ¿sí? Y nuevamente vemos que no se presentan las paredes, se retrasa hasta llegar, ¿no es cierto?, a la estructura de tétrades que tienen estas tétradas pueden ser tetraédricas o decusadas. ¿Sí? Se disponen entonces en dos planos. Este tipo de microsporogénesis simultánea ocurre en las eudicotiledones, es típica de las eudicotiledones, y la definimos como
las paredes se forman recién al terminar la meiosis, ¿sí? Conformando estas tétradas que tienen esta disposición. Bien, cumplida esta parte de la microsporogénesis, ¿sí? Simultánea y sucesiva, vista, ¿no es cierto?, la simultánea en eudicotiledóneas y la sucesiva en monocotiledóneas, vamos a pasar a la microgametogénesis, ¿sí? Tenemos entonces el análisis de una de las microsporas. Vamos a ver que a partir, ¿no es cierto?, observamos un núcleo, un gran citoplasma, se produce en una etapa la mitosis para conformar dos células, un estadio bicelular, donde la célula de mayor tamaño es la célula vegetativa y la célula de menor tamaño de forma lenticular es la célula generativa, la que va a formar el gameto masculino. En los estadios sucesivos del grano de polen, cuando se va rodeando de la pared externa, puede, ¿no es cierto?, proseguir en este estadio bicelular, con una célula vegetativa y una célula generativa, y en el estadio bicelular ser liberado, ¿sí?, a partir de la apertura de las anteras, el grano de polen es liberado, ¿no? Bueno, o puede ser que suceda, ¿sí?, que ese grano de polen complete, exista otra división mitótica y forma las dos células generativas y de este modo abandona el estadio tricelular con dos células generativas y una vegetativa. Bueno, ahí tienen toda la secuencia para que ustedes vean y describan, digamos, qué sucede en la microsporogénesis, la formación de la micróspora, y luego la microgametogénesis. Fíjense que comienza aquí, meiosis, las microsporas, y lo que estuvimos viendo hace un momento. El gameto y luego tricelular, que estaría determinado por las células vegetativas y las dos células generativas o células o gametos masculinos, ¿sí? ¿Qué va a pasar después? Ese grano de polen va a llegar, ¿no es cierto?, al estigma, va a germinar la célula vegetativa para formar el tubo polínico y de este modo transportar los gametos masculinos. De este modo hay un avance evolutivo respecto a la independencia que se tiene respecto al agua. Aquí tienen entonces una síntesis del gametofito masculino de las angiospermas. ¿Hasta aquí estamos? Sí, profe. Bueno, avanzamos entonces, ¿sí? Aquí tienen Raven tienen en el capítulo 20 unas fotografías muy buenas donde se presentan, ¿no es cierto?, las células, el gametofito masculino, y ustedes vean los gametos aquí masculinos, ya están los dos, y la célula vegetativa, que lo que se evidencia es el gran núcleo, y recuerden que tenía un gran citoplasma, la célula vegetativa. Y se ven las ornamentaciones de la pared del grano de polen. Bien, avancemos. Solamente para que ustedes vean que el polen es la pared en particular es relevante para la taxonomía, ¿sí? Rápidamente vamos a ver que esa pared, acá vemos diferentes granos de polen, de morfología, ornamentaciones en la pared externa, ¿sí?,
y las aperturas o poros por donde va a germinar el tubo polénico. Vamos a ver cómo puede. Bueno, la parte externa del grano de polen se llama exina, y la que está en contacto con el citoplasma, ¿no es cierto?, de ese gametofito masculino, intima. Generalmente se nombra, ¿no es cierto?, a la esporodermis en general, conformada por exina, que tiene una sustancia químicamente resistente, formada por terpenos polímeros, que es la esporopolenina. Y la intina, que envuelve a ese protoplasto, esa intina es delicada y químicamente poco resistente. Está formada por pectina y celulosa. Y es que se va a desarrollar para formar el tubo polénico. ¿Sí? Entonces, decimos la esporodermis, cómo está formada. ¿Sí? Bien, en esa esporodermis, en esa capa externa, ¿no?, la microestructura, ¿no?, de la esporodermis, nos vamos a focalizar en la exina. Tiene diferentes nombres porque acá tenemos una estructura más detallada del grano de polen, que es digamos, son las particularidades que se analizan en un área, una disciplina dentro de la botánica, que es la palinología. ¿Sí? O sea que hay una disciplina que se encarga de estudiar todas estas características particulares del polen. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a nombrar solamente la exina nosotros, pero este cuadro lo tienen en el Strasburger, este gráfico. ¿Sí? Tenemos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de proteínas de incompatibilidad, ¿no?, las que posibilitan a este grano de polen reconocerse con estigmas de la misma especie, ¿no? Podemos tener cementos polínicos que van a dar adherencia al grano de polen y otras sustancias. Entonces se analiza la ultraestructura de esa exina para ver cómo está conformada. Nosotros lo que vemos es la parte externa de la exina, si tiene espinas, si tiene espacios, por ejemplo, puede tener no espinas, sino también irregularidades, ¿no es cierto?, ornamentaciones. Bien, pero lo que a nosotros nos interesa es justamente ver que esa pared del polen, que es casi indestructible porque ha persistido, muchas veces se hace el análisis del polen en lo que se denomina, ¿no es cierto?, toda la parte de palinología, de datación de esas angiospermas que ocuparon, ¿no es cierto?, la flora fueron dominantes durante el Cretácico. Bueno, todavía se conservan, ¿no?, dado esa característica de la exina. Uno de los mecanismos para la salida del tubo polínico es la presencia de aberturas, ¿no?, donde hay apenas una pared celulósica regular, y es lo que permite, ¿no es cierto?, esas aberturas llamadas poros o colpos, que se disponen en número y forma diferente, nos dé una información desde el punto de vista taxonómico. Nosotros vamos rápidamente sola a ver que esas aperturas van a permitirnos, ¿sí?, ubicar, pueden ser alargadas, ¿sí?, o pueden ser poros. A esas aperturas alargadas se las denomina colpos, y a las circulares poros. Entonces tenemos colpos, esos pliegues, y poros, que pueden estar en toda la superficie del grano de polen o pueden estar en ciertos lugares. Como el grano de polen es circular, es en la vista superior o en la vista lateral ecuatorial. Y puede haber una combinación de colpos y poros, colpos
colpósporos. Lo particular que ustedes tienen que saber en esta parte es que la utilización del número de aperturas y la forma que tienen, yo les dije que era importante desde el punto de vista taxonómico. Acá podemos dividir en esta diapo a los dos grandes grupos, monocotiledóneas y eudicotiledóneas. ¿Qué características tienen las monocotiledóneas respecto al grano de polen? Tienen siempre, o casi siempre, un poro o colpo, monocolpado o sí. Ahí nada más dice angiospermas y a veces se pone ahí angiospermas, ¿sí? Monocotiledóneas, ¿sí? El poro que tienen una apertura distal, puede ser un poro o un colpo, y las eudicotiledóneas pueden presentar 3 o más aperturas, y esas pueden ser colpos, poros o colporos. Si ustedes se fijan en la figura, tenemos el grano, la pared del grano del polen, el detalle, ¿no es cierto?, que es un poro en las monocotiledóneas. Y en las eudicotiledóneas acá vamos a ver un colpo y un poro, ¿sí? Y si la vemos en vista, ¿sí?, ecuatorial, superior, perdón, tenemos 1, 2 y 3. 3 o más aperturas. Entonces, esto nos permite tomar, ¿no es cierto?, este carácter de monoaperturados para los grupos basales de las angiospermas y monoaperturados para las monocotiledóneas, y separar las eudicotiledóneas por la presencia de 3 o más, ya sea poros, colpos o una combinación de ambos. Entonces sería una característica relevante para ver en esta filogenia, ¿sí?, de los grupos basales y las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas. Bien, otras características son utilizadas en la sistemática, que puede ser la simetría, la forma, el tamaño, la microestructura del eximio, que eso es menester de esta área o esta disciplina que yo les comenté, que es la palinología. Ustedes en el Strasburger van a ver una ilustración que presenta los diferentes tipos de aperturas y las denominaciones: monocolpados, monoporados, tricolpados, triporados, tricolporados, ¿sí?, cuando tienen alrededor de toda la Africana ecuatorial sonocolpados, sonoporados, y así pueden observar los diferentes granos de polen. Bien, pasando esto, vamos a irnos ya a considerar la semana que viene seguro otra característica, pero ahí tenemos que ver que las monocotiledóneas van a presentar lo que ustedes siempre caracterizaron, que es embrión con un solo cotiledón. O sea, ese carácter sigue siendo importante como un carácter de las monocotiledóneas. Bien, y ahora agregamos las características del grano de polen. Sabemos que también las angiospermas más antiguas tenían polen con una única apertura, como hoy encontramos en las angiospermas basales y en las monocotiledóneas. O sea que es un carácter que fue retenido en el curso de la evolución. Bien, pasando a esto también, las eudicotiledóneas, así lo vimos. Vamos a ver que justamente estos dos grandes grupos constituyen el 97% de las angiospermas. Tengan en cuenta esto. Y ahora nos vamos a justamente a lo que nos interesa, por ahí dar algunas características solamente para que ustedes después vinculen. Hoy vamos a ver biología en la unidad 6, biología floral, y también tiene importancia, ¿no es cierto?, ese segmento polínico que aparecía en
en la pared, ¿no es cierto?, en la exina, o producto, ¿no es cierto?, de ese tapete, de la secreción, esa sustancia viscosa, pueden tener lipoides y carotenoides, y está vinculado justamente con el transporte, la polinización por parte de los animales, ¿sí?, que hace que esa superficie del grano de polen la exina se adhiera, ¿no es cierto?, y de este modo pueda transportarse a través de esos animales que actúan como polinizadores. También hay filamentos de ricina que actúan en la adherencia del grano de polen, que suele formarse en ese interior del saco polínico, ¿no? Y contiene esporopolenina, celulosa o proteína. ¿Qué hace que este grano de polen sea transportado, ¿no es cierto?, en másulas o en grupos, y hasta a veces toda la antera se transforma en un aparato traslador, como sucede con lo que se denominan polinios. Acá tenemos, es una característica de las orquídeas, las orquidáceas. También pueden ser transportados en forma de unidades desde las anteras en un grupo de las leguminosas, ¿sí?, o fabáceas. Bueno, acá tenemos el polinio de una orquídea, ¿sí? Hay un órgano transformado, el ginostemio, gineceo y androceo, y toda la antera se transforma en polinio, ¿no?, que tiene esta morfología. Tiene un retináculo, que es un órgano adherente, una parte filamentosa, que es la caudícula, y las másulas, que van a transportar el grano de polen, los granos de polen, porque ahí tenemos toda la estructura. ¿Vieron acá? Todo acá el polinio transportan numerosas micrósporas o granos de polen. El retináculo se adhiere, ¿no es cierto?, a la parte superior. En este caso estamos viendo una abeja con polinios justamente fue a visitar una flor de una orquídea y la va a transportar casi en la parte, ¿no es cierto?, de la cabeza. A veces pueden estar en el dorso, el tórax, pero acá vemos el retináculo se adhiere fuertemente y tienen las caurículas y los polinios. De este modo, al visitar otra flor, va a producirse la polinización cruzada. También hay un grupo de asclepias, un grupo de plantas dicotiledóneas que tiene polinarios, o sea, acá son varios sacos polínicos que constituyen esos polinarios y tienen la misma estructura, la caudícula y el retináculo. Generalmente son visitadas, miren acá, por hemípteros, y se adhieren fuertemente. Bueno, cumplida esta parte del verticilo masculino, el androceo, vamos a ver el gineceo. Los megasporofilos, las hojas cartelares que van a encerrarse y proteger los primordios seminales u óvulos. Entonces, los megasporofilos o carpelos, ¿sí?, van a presentar diversas adnación o soldaduras, ¿no es cierto?, unión, y en su interior van a proteger o encerrar a los primordios seminales u óvulos. Toda esa estructura es el ovario. Pero esa hoja carpelar, ¿no es cierto?, que se va cerrando y protege, ahí tenemos el ovario y el óvulo, la hoja carpelar. Nosotros tenemos en las angiospermas más antiguas la hoja carpelar, los carpelos no estaban conformados por varios carpelos, sí, estaban conformados por varios carpelos, pero esos carpelos cada uno era libre, dialicarpelar. Luego, cada carpelo, ¿sí?, 5 o 6, fueron uniéndose para formar un
un ovario gamocarpelar. Gamos es unido. Bien, entonces, así como vimos, me parece que es aquí, tenía un ejemplo de cómo se fueron uniendo, ¿no es cierto?, los carpelos hasta primero lateralmente y luego hasta conformar lo que nosotros conocemos hoy o vimos en las plantas actuales, el ovario, el estilo y el estigma. ¿Bien? En algunas plantas, en algunos taxones, este estigma era una gran superficie lateral hasta los representantes actuales que conforman lo que nosotros conocemos como el gineceo, y constituido por ovario, estilo y estigma. Bueno, acá tienen el gineceo y algo muy relevante que seguramente vieron en la parte práctica, que es la placentación, la zona, ¿no es cierto?, la superficie interna del carpelo, donde se une el primordio seminal u óvulo en la pared carpelar, la placentación. Diferentes tipos de placentación, ¿sí?, de acuerdo, ¿no es cierto?, así tenemos un solo carpelo, si la placentación es marginal y es central, ustedes también tienen diferentes ejemplos que solamente a medida que ustedes vayan haciendo el análisis del corte transversal del ovario, van a poder ver cómo se disponen los rudimentos seminales observados con una lupa de mano, ¿sí?, y el tipo de placentación. Bien, en los rudimentos seminales, en el óvulo, acá tenemos en un corte longitudinal, ¿sí?, acá tenemos la flor, los diferentes verticilos estériles, el androceo y el gineceo. Vamos a ver cómo se disponen, ¿no es cierto? Acá tenemos la placentación. Este rudimento seminal u óvulo está protegido por, puede presentar uno o dos capas, capas protectoras, ¿sí?, y pueden delimitar, ¿no es cierto?, esos tegumentos se llaman, puede haber uno, unitécnico o dos, y van a rodear a lo que se considera que es la nucela. Pero bueno, vamos a ver que acá en detalle, esa placenta, acá tenemos un funículo, una parte, ¿no es cierto?, adelgazada que la une, ¿no es cierto?, a la parte interna del carpelo, y una parte distal de esos tegumentos, acá tenemos dos, bitécnico, deja una apertura que es la micrópila, y opuesta a la micrópila tenemos la calasa. ¿Sí? Entonces, se compone de una zona pedicular, el funículo, ¿sí?, formado generalmente por una o dos envolturas, los tegumentos o integumentos que van a rodear, ¿no es cierto?, o van a delimitar el megasporangio. Dentro está la nucela. Hay una zona de transición entre el funículo y la nucela que se denomina calasa, y en el polo opuesto se ubica el micrópilo. Entonces vemos este detalle. Y acá tenemos la pared del ovario, tenemos la unión, el funículo y la placenta, y acá tenemos un haz vascular que está en la base, ¿no es cierto?, calasa. Opuesto a la calasa tenemos la micrópila, que está delimitada justamente por una parte, una apertura del tegumento interno y externo. Recuerden que muchas veces ese tegumento puede ser único. Y dentro tenemos la célula madre de la megáspora, que es lo que nos interesa ahora para ver el proceso de megasporogénesis y megagametogénesis. Bueno, con respecto a la ubicación del funículo, de la calasa y la micrópila, vamos a tener diferentes tipos de óvulos o rudimentos seminales. ¿Sí? Acá vemos en el primero, funículo y micrópila se hallan próximos. ¿Sí?
y la calaza estaría en el extremo opuesto al funículo. Esto se llama óvulo anátropo. Cuando tenemos que el funículo y el micrópilo se hallan en polos opuestos, ¿sí? Y acá vemos funículo, calaza, ese óvulo es átropo u ortótropo. Y cuando hay una torsión de ese óvulo y quedan, ¿no es cierto?, funículo, micrópilo muy cercano respecto a la calaza, miren, acá está la calaza, acá tengo funículo, micrópilo, el óvulo es campilótropo. Dicho esto, y va a tener importancia después cuando se desarrolle la semilla y en diferentes grupos taxonómicos. Vamos a pasar a la megasporogénesis. Después de la megasporogénesis, hacemos un recreo de 10 minutos para proseguir con biología floral, ¿sí? Porque vamos a ver megasporogénesis, ciclo biológico, y ahí los dejo tranquilos un momento para incorporar estos contenidos que son complejos, ¿eh? Bueno, así como tuvimos una microsporogénesis, ahora debemos analizar la megasporogénesis, ¿sí? La megasporogénesis, como también lo vimos anteriormente, involucra meiosis y resulta justamente la formación de la megáspora que nosotros analizamos acá, ¿sí? Vemos en detalle uno de los rudimentos seminales, ¿sí? Vemos los tegumentos, ¿sí? Y en el interior, acá tenemos, ¿sí?, el megasporocito, la nucela que es este tejido, y en esa nucela se va a diferenciar, en ese tejido se va a diferenciar la célula madre de la megáspora o megasporocito. Acá tenemos un detalle que me gusta más. Acá están los tegumentos, ¿eh? Y dentro tenemos la nucela, este tejido, que justamente va a partir del cual, ¿no es cierto?, se va a diferenciar el megasporocito. Ese megasporocito va a sufrir meiosis, va a formar 4 células, 4 megásporas. De esas megásporas, en uno de los tipos de saco embrionarios, van a degenerar o van a ser megásporas que no van a funcionar, degeneran 3. Y una sola es la que sigue el desarrollo. Y acá tenemos una de ellas. ¿Tá? Todo este proceso se llama megasporogénesis, desarrollo de las megásporas. Continuando, ¿sí?, con lo que va a ser luego la megagametogénesis, o sea, el desarrollo del gameto femenino, de la megáspora u ovocélula, ¿sí? ¿Qué va a suceder con esa megáspora ploide? Va a sufrir sucesivas mitosis. 3 mitosis para conformar, ¿no es cierto?, el saco embrionario megagametófito o gametófito femenino. Miren ustedes con detalle. A partir de una mitosis 1 se forman 2 células. Esas 2 células, cada una presenta nueva mitosis, va a conformarse, ¿no es cierto?, 4 células, y así vamos a llegar a un gametofito formado, ¿sí?, más femenino, formado del siguiente modo. Hacia el extremo micropilar se va a ubicar la megáspora u ovocélula, la gameta femenina. A ambos lados van a estar las sinérgidas que van a formar el aparato, ¿sí?, que va a recepcionar después las gametas masculinas, el aparato filar. En el polo opuesto de la micrópila, ¿sí?, vamos a tener las 3 células antípodas. Y en la parte central vamos a tener los
que se denominan muchas veces núcleos polares, ¿sí? Ambos van a estar, o sea, van a presentarse previamente separados, esos dos núcleos, o pueden unirse, ¿sí? Y a veces se los denomina núcleos de endosperma, porque vamos a ver qué sucede. Bueno, lo que está resumido en la diapo anterior, ¿sí? Vimos megasporogénesis, la formación de las megásporas a través del proceso de meiosis. Luego, de las 4 megásporas, 3 degeneran y una sola va a sufrir mitosis. Mitosis 1 para formar 2 células, mitosis 2, 4 células, mitosis 3, 8 células. Miren ustedes, 3 de las células migran hacia la parte micropilar, ¿sí? Acá tenemos la ósfera o célula o gameto femenino y a ambos lados las sinérgidas, ¿sí? Estas sinérgidas tienen como invaginaciones en la pared, ¿sí? Como es, digamos, no es continua y forma lo que se conoce como aparato filar. Esas 3 permanecen en contacto con o en relación con la micrópila. Una de las células migra hacia la parte central. Vamos al polo opuesto a la micrópila, ¿sí? Hacia la calaza, donde vamos a tener que se disponen 3 células, las antípodas, y una de ellas va a migrar hacia la parte central, ¿sí? Todo esto es el gametofito femenino o saco embrionario. Bien, vamos, gametofito. Bien, solamente hoy, porque es muy intensa, va a ser la clase, yo me voy a referir al tipo de saco embrionario que figura en la parte superior, que es el tipo poligonum. Ustedes pueden ver en el Extrasturger, en el capítulo 11, en la página 767, que hay varios tipos de saco embrionarios. Solamente les pido en este momento, si están oyéndome atentamente, que anoten tipo poligonum, tipo fritillaria y tipo oenotera, que después los vamos a ver cuando alcancemos la parte de sistemática de angiospermas, ¿sí? El tipo poligonum es el que vimos recién, ¿sí? Acá tienen megasporogénesis hasta la formación de las megásporas. Una de ellas es la que sigue el desarrollo hasta producir el saco embrionario, que es lo que recién recorrimos. ¿Está? Todas estas células son haploides, ¿sí? La ovocélula, por supuesto, y después yo les dije que los núcleos polares o células que se van a reunir, vamos a ver qué importancia tienen en el proceso de la fecundación. Bueno, el tipo poligonum, que es el saco embrionario que vimos hasta ahora, la presenta la mayoría, aproximadamente el 70% de las eudicotiledonas, ¿sí? Y después vamos a ver en la parte de sistemática que las otras angiospermas presentan el tipo fritillaria, ¿sí? Y un grupo menor de angiospermas van a presentar el tipo oenotera, ¿está? Pero hoy nos focalizamos en el tipo poligonum. Bien, entonces el producto final, el gametofito femenino, saco embrionario o ginófito, si ustedes después se fijan en el programa, está conformado, ¿no es cierto?, en el tipo poligonum por estas células. Miren acá, 3 células, acá ya se unieron, ¿no es cierto?, las células polares formando una única célula diploide, y las antípodas.
Acá tienen justamente la calaza. Estos gráficos, si ustedes después quieren, nosotros ponemos a disposición para que ustedes tengan, digamos, ya los gráficos incorporados al momento de estudiar. Bueno, grano de polen, gametofito masculino, saco embrionario, gametofito femenino, no se olviden de eso. Miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células. Si se unen los núcleos polares, vamos a tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células. ¿Bien? Y acá estamos en el estadio bicelular, pero, digamos, necesitamos 2 células generativas, ¿sí? Y una célula vegetativa, un estadio tricelular. Bueno, para hacer un recreo en esta parte, vamos a les pido que tengan un poco de fuerza para analizar este ciclo biológico de un angiosperma, ¿sí? Les pido que miren con atención todo lo que está coloreado en verde, que es la parte, ¿sí?, que corresponde a la haploidía 2N, el esporofito diploide, ¿sí? Y presten mucha atención dónde está coloreado de blanco, ¿sí? En el caso, vamos a prestar atención que es en los verticilos fértiles, donde veo esa coloración blanca que corresponde a la haploidía N, haploide. ¿Dónde está? En el microsporangio, las microsporas, el gametofito haploide, masculino. Bien, tenemos las gametas, ¿sí?, masculinas, 2, y una célula vegetativa haploide. Y me voy hacia la parte blanca, en el verticilo femenino, me voy al rudimento seminal móvulo, a la megáspora, luego de la megasporogénesis, la megagametogénesis, para conformar el saco embrionario. Todas ellas, si miran aquí la figura, están en blanco. ¿Bien? ¿Está? Entonces, cuando ustedes miran este esquema y dicen, ¿dónde está el gametofito masculino? ¿Dónde está el gametofito femenino? Lo pueden ubicar fácilmente. ¿Es así? ¿Me están escuchando y atendiendo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Eugenia, por lo menos tengo 2 sí y espero que haya muchos sí. Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá en el ciclo biológico de una angiosperma, ¿sí?, va a ser el esporofito diploide. Ustedes ya vieron raíz, tallo, hoja, vieron la sucesión foliar porque ahí aparecen los cotiledones, ¿sí? Toda la parte, ¿no es cierto?, de los verticilos diploide, y lo que va a suceder dentro, sí, me va a marcar todo lo que va a ser la generación haploide. ¿Bien? Entonces, ustedes ven acá justamente que la semana pasada vieron licófitas y helechos, y donde había una alternancia de generación, gametofito y esporofito, acá está todo muy próximo, ¿sí? Y no es tan evidente como lo eran las licófitas y helechos. ¿Estamos viendo algo muy particular que sucede en las espermatófitas y en particular en las angiospermas? Bueno, solamente voy a dejar hasta la fecundación y el desarrollo de un esporofito joven, porque la semana de ver semilla vamos a prestar mayor detalle a cómo se forma el embrión, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucede? El grano de polen llega a el estigma. Ahí, a través de las
las proteínas, ¿no es cierto?, de autoincompatibilidad, se reconoce, germina el tubo polínico, ¿sí? Ese tubo polínico, ¿qué va a tener como importante? El transporte de las gametas masculinas, que son dos. Una gameta masculina, o sea, toda la descarga que produce el tubo polínico va hacia las sinergias, que las recepcionan y la transfieren, ¿sí?, una de las gametas masculinas a la ósfera u ovocélula para formar el cigoto. La unión de la gameta masculina y femenina y formar el cigoto reconstituye el número diploide. Por tanto, lo que va a formar después el cigoto es esta parte que aparece en la semilla, que es el embrión, que aparece coloreado de verde, es diploide. Si hasta ahí estuvieron, fantástico. La otra gameta masculina va a dirigirse hacia el centro, donde están las células, ¿sí?, que ya se unieron los núcleos polares, que eran dos, ¿sí? Diploide, ahí tenemos, más la gameta masculina que trae un N, se forma el endosperma triploide. Por eso aparece coloreado en este color ladrillo, tiene triploide, que sería el endosperma triploide. Luego, esa semilla va a germinar y va a seguir su desarrollo, va a aparecer, ¿no es cierto?, el embrión, se va a formar el epicótilo, el hipocótilo, el sistema apical caulinar radicular, y va a conformar lo que nosotros vemos y admiramos, que es el esporofito, la generación diploide. Si hasta ahí me siguieron, vamos a ver, que acá había muchas cosas que yo les quería contar, pero vamos a obviar eso. Después un día podemos ver, acá está la unión, ¿no es cierto?, de los gametos masculinos que están formando el cigoto con la ósfera y el endosperma o albumen triploide. Bueno, paso a paso, va a formar la semilla, se desarrolla el embrión, los tegumentos van a formar las cubiertas seminales y la pared del ovario, las estructuras relacionadas con el ovario van a formar el fruto. Entonces, en los espermatófitos, después más adelante vamos a ver las gimnospermas, hay alternancias de generaciones. El esporofito originalmente es la planta que nosotros vemos, leñosa, ¿sí?, o herbácea, y se van a formar dos tipos de esporas, micrósporas o granos de polen, megáspora o rudimento seminal, y todo el desarrollo de ese gametofito es dentro, endóspora, ¿sí?, endosporia. Bien, entonces, hasta aquí podemos hacer, ¿no es cierto?, un recreo para que ustedes luego puedan revisar el ciclo biológico de una angiosperma, ¿sí? Está muy bien desarrollado, tanto en el Strasburger como en el Biología Vegetal de Reiber. ¿Bien? Entonces, cualquier duda que tengan, siempre saben que tienen los días viernes de consulta. Yo sé que este viernes van a estar exhaustos porque tienen el parcial, no van a asistir, pero podemos dejarlo para el próximo viernes, si les parece. Hacemos un recreo, son las 11:25 hasta las 35 y vemos la parte de biología floral, y con eso terminaríamos la unidad 6. Hasta ahora la unidad 5 y después empezamos la unidad 6, si les parece.
Recreo entonces. Perdón, era una parte compleja de la unidad que fue priorizada respecto a las demás que son descriptivas, ¿sí? Y estos temas son muy relevantes después para ver semilla y fruto. Bueno, recreo.